Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 17 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día, bueno, que empieza con el fin de la televisión analógica. Hoy vamos a hablar de la llegada de la TDT. Un día en el que, bueno, la polémica del Puente de las Américas. ¿Qué debe pasar con esta, la vía más transitada y la que une realmente el interior y la capital? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, todo en un momento en el que arrancó el Panama Jazz Festival y en el que pues, Jeb Bush, exgobernador de Florida, hijo y hermano del de los presidentes Bush, el 41 y el 43, dice que Panamá hay que hacer algo porque nuestro país es el que está influyendo para que petróleo iraní, a través de barcos de bandera panameña, rompan este bloqueo que se le ha hecho. Bueno, ¿qué tanto de cierto hay ahí? Un día en el que pues, el mundo pues, amanece también pues, con la lupa puesta en Perú. ¿Qué va a pasar en este hermano país? Sobre todo lo que explicaba ayer el ingeniero José Blandón, con esos Perús que no se ponen de acuerdo y una presidenta que parece estar pues, colgada por pinzas. Y bueno, estos problemas de credibilidad y de gobernabilidad. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como siempre, nosotros les informamos, ustedes deciden. Oiga, Fernando, primero quiero compartir con nuestra audiencia una buena noticia para los días que vienen, sobre todo para las fiestas de carnaval, para la apertura de la escuela, y debemos seguir en esa línea, no cerrar los ojos. De acuerdo al informe que tengo en mis manos, tengo que los datos, en la semana epidemiológica número 2 del año 2023, fíjese que cuando hablo del número 2, lo concreto a este año, no es todo, tenemos todas las series, pero me estoy refiriendo a la segunda semana de enero, que es la segunda semana epidemiológica del 2023. ¿Está bien? Entonces, siendo específico en eso, que va del 8 al 14 de enero, tenemos números interesantes. La positividad de esa semana está en 5.5%. ¿Te acuerdas que estamos 19.9? Por ahí, casi 20, para redondearlo. Bueno, hemos bajado sustancialmente y esa es una buena noticia. Sí, a pesar de las movilizaciones y a pesar de las fiestas navideñas. Esa es la importancia. Usted tocó exactamente lo que quería señalarle. La ventaja de tener una persona que está pendiente de lo que estamos diciendo. Fíjese esto. Durante la semana hubo 3 días, Fernando, en que tuvimos por debajo de 5. Tuvimos el viernes 13 en 4.2% y tuvimos el día 14, día siguiente, ahora el viernes 13, que todo el mundo hablaba de las cábalas, qué sé yo. Para nosotros es el martes 13, de verdad. Bueno, estuvimos en 5. ¿Qué significa ese parámetro? Que no es una meta per se, es un parámetro que nos dice a nosotros, epidemiológicamente, que el virus, el SARS-CoV-2, está bajo control cuando estamos en 5 hacia abajo. Eso es lo que quiere decir eso. Nosotros tenemos el control, hay, digamos, a ese nivel de positividad, la estructura de nuestro país, lo que hemos logrado impulsar y crear, ventiladores, tenemos más ventiladores. Cuando comenzó la pandemia, no teníamos ventiladores. Bueno, recuerden que el señor Bukele nos quitó uno. La gente le olvida la rebatiña que hubo de ventiladores. España le robó unos a Turquía. Fue una guerra. Nos quitó uno porque yo tenía que, mejor que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya. Entonces, gran parte de nuestra recuperación se debió a ese esfuerzo gigantesco que hizo la nación, la población panameña, siguiendo las normas, y el gobierno, trayendo las mejores vacunas aquí. Permitió la expansión de la economía en el 21 y en el 22. Sí. Y llegamos en buena posición. Por eso es importante que comenzando el 23, nosotros tengamos una positividad 5.5. ¿Por qué? Si usted compara esto con lo que está pasando en China, en donde la posibilidad puede que llegue hasta el 60%.
Wow. Y usted recuerda que nosotros tuvimos en 34. Sí. No se olvide de esa cifra. Y ese gigantesco esfuerzo que ha hecho la nación panameña, usted, todos los panameños que hemos colaborado, que usamos nuestra mascarilla, que nos lavamos las manos, que teníamos el cloro puesto en la casa. Sí. Todo eso ayudó. Y todo eso ayuda. Bien, esa cifra es importante. Y otra cifra importante es que la mortalidad de la semana epidemiológica llegó a 5. Tuvimos 4 días, el 13, el jueves 2, viernes 1, domingo, lunes, martes, miércoles de la semana epidemiológica con 0 muertes. Tuvimos 5 muertes, pero se dieron entre viernes y sábado, entre el jueves, el viernes, el jueves que se dio 2, el viernes se dio 1, el sábado se dio 2, este sábado. 5 muertos. Es decir, en términos epidemiológicos, estamos frente a un virus en la que hemos hecho un gran esfuerzo para tenerlo bajo control. Esa es una buena noticia para Panamá. ¿De qué tenemos que hacer? Seguir haciendo las cosas. Cuando usted tiene una estrategia que es exitosa, no la cambie. Si usted tiene una estrategia que lo lleva al fracaso, ¿por qué la va a mantener? Entonces yo quiero que te vemos felicitando todos. Primero los panameños y panameñas nuestros muchachos que se están protegiendo. Y además de eso, a los estamentos de salud pública, de seguridad, los centros de salud, el FIGALE, que tiene una atención extraordinaria cuando usted coge COVID. Ahí lo atienden de una forma exquisita. No los invito a que vayan, sino simplemente evite ir. Entonces, para eso, protéjase. Eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque en el mundo, fíjense los efectos de esta pandemia en una economía, por ejemplo, como la República Popular China. ¿Se acuerdan que ayer le dijimos que el crecimiento estimado para la República Popular China en el 2022 era de 2,7, el estimado? Los reportes oficiales lo ponen casi en 3%. Vamos a ponerlo en 3% para no discutir. Nosotros estábamos más por cerca, en el estimado también de nosotros coincidía con 2,7, con la información que disponíamos, de las informaciones de los analistas internacionales. Pero este es el crecimiento más bajo de China. China esperaba 5%. Un porcentaje en una economía de esta naturaleza es una barbaridad de recursos. Este es el crecimiento más bajo, Fernando, desde la muerte de Mao Zedong, cuando el PIB de China creció a 1,6%. En 40 años, este es el crecimiento más bajo de esa historia. ¿A qué se debió esta caída? A varias cosas. Uno, al incremento de la COVID, que las cifras no nos lo estaban dando bien. Pero sabíamos los efectos, porque grandes ciudades, conglomerados de puertos, conglomerados de tecnología fueron cerrados. Entonces se creó una crisis de suministro que afectó a China, a la juventud. Hay un 15, 17% de desempleo, porque al cerrar esas empresas, ¿qué pasa? ¿Quiénes trabajan ahí? Los muchachos y muchachas. Entonces esto afectó a China duramente. Por eso usted vio el golpe de timón de cambiar a 180 grados. O sea, si iban hacia el norte, se fueron hacia el sur. 180, no 360, 180 en la otra dirección. De Xi Jinping, se debió a que él tenía la cifra esta ya. ¿No? Y él sabía que el efecto era terrible. Pero además se está produciendo otro fenómeno en la República Popular China. Le hablo de la pandemia porque la pandemia creó la gran crisis de transporte, de suministro, que a nosotros en Panamá, al contrario, nos benefició, porque nosotros tuvimos el canal andando. Pero además de eso se está produciendo otro fenómeno en China, Fernando. Es la primera vez en 60 años que la política de fertilidad, de China reproducción de la tiene sociedad, menos habitantes. ha caído, está en negativo. Y ese es un problema para el futuro en China porque afecta la demanda local. Y es probable que en los próximos meses la India sobrepase a China en población. Y no es que eso sea bueno para India. Lo que quiero decir es que para China representa un problema porque la población está envejeciendo. Y las estadísticas de COVID demuestran que la población que está muriendo es de 60 a 80 años. La más vieja, obviamente. Entonces, creo que estos elementos importantes que le estoy dando de una gran economía, la segunda del mundo, debemos tenerla en mente, porque se produjeron decisiones que afectaron, pero se tomaron las medidas
Y fíjense que una de las recuperaciones que se están dando es en la bolsa de valores de Hong Kong y de Shanghai en este momento, a pesar de la pandemia. Porque además en China hubo un cambio de políticas que fueron las que impulsaron este amplio desarrollo de la República Popular China, cambios de políticas al controlar las inversiones, en las grandes, se creó un gran poder económico que estaba más allá de las fuerzas del partido. Entonces tomaron medidas que frenaron eso, y grandes, vamos a decir, oligarcas financieros. Y la teoría de Chen Jianping de que la economía debe ser más equilibrada por una depuración y una reducción de la inversión en estos niveles tecnológicos, que ahora comienza a recuperarse. Pero el tiempo en que China tenía planeado pasar la economía norteamericana se ha prolongado. Para allá por el 50, 60, para allá 2050, probablemente. Los Estados Unidos en este momento tiene un desempleo, uno de los más bajos de su historia, y tiene un crecimiento de 3,2%. Y tiene una capacidad hoy de consumo altísima. Lo convierte en la primera economía del mundo, militar y económicamente. Los Estados Unidos, sin duda alguna. Entonces, si usted ve, por ejemplo, las economías, Rusia no hacía, ni antes de la guerra, ni después, y después de la guerra menos, era una economía de esas de peso. De peso en el mundo. Rusia sigue siendo, no se engañen en eso, antes de Ucrania. Y después de Ucrania es peor. Es una economía que está entre el 11º lugar por allá. Ahora está más bajo que eso. O sea, está en recesión Rusia, con serios problemas de producción, con serios problemas de suministro y aislada políticamente. Ese Vladimir Putin, que esta semana hizo cambios en el ejército, porque había un general que estaba creciendo demasiado. Hay un señor del grupo de Wagner. Del grupo del ejército militar, Andrei Medvedev. Este era un comandante del grupo Wagner que se negó a firmar el contrato para seguir en ese grupo y salió huyendo. Está en Noruega. Ahora, los noruegos están estudiando si este señor de verdad es un desertor o es un espía infiltrado. Porque a Putin le encanta esto del espionaje. El espionaje. Bueno, ese es el mundo donde él ha vivido. Sí, el espionaje en Finlandia de Rusia es altísimo. Aquí en América Latina tienen sus espías. No se engañen. Es una guerra. Y el señor Putin le encanta. Y paga a esos espías de él. Y tiene medios a él montando una campaña de desinformación. ¿Quién no sabe que cuando usted tira bombas en un país, usted lo que menos mata es soldados? Sí. Los soldados saben de dónde viene la bomba. Usted mata población. Entonces Putin niega que están matando soldados civiles. Claro que están matando. Y lo están haciendo a propósito. Eso lo hicieron en Alepo, en Siria. Ahí fue el campo de pruebas de esa guerra de exterminio, cuyo único término es meter miedo para quitar la base de sustentación. Sin embargo, uno de los problemas que tiene Putin ahora mismo es que la base de sustentación de su guerra en Ucrania pierde apoyo y está llamando ahora al servicio militar obligatorio, subiendo la edad. Esas son dos potencias que están andando. Mientras en los Estados Unidos, si acá llueve, allá no escampa. Te he visto por aquí que nosotros hemos tenido lluvias que no tienen la intensidad de lo que está pasando en California. En California bueno, hay inundaciones. Pero yo nunca había visto esto, una cantidad de agua que las calles parecen ríos. Sí. El presidente Biden estará, si es que no está, va para allá, para California, porque los daños son inmensos. Y recuerda que solo California, solita, es como la quinta economía sexta del mundo. ¿No? Es la quinta economía del mundo, California, el estado de California. Y está bajo una fuerte tormenta de agua. Porque estamos en invierno, recuerde, allá en el hemisferio norte, con nieve, ha sido el invierno más cálido. Tan cálido que Europa se siente regocijada porque el consumo de gas y de petróleo ha bajado y las reservas que tienen la alcanzan para llegar a primavera sin ningún problema. Este año el general invierno
al cual Putin apostaba como uno de sus grandes generales, se fue para el cariño. Porque a estas alturas, ni diciembre ni enero, es una temperatura fría, pero agradablemente fría. Y ya no hay forma, porque febrero es el mes más frío, pero ya hay suficiente gas y petróleo en el mundo. De manera que uno de los elementos de la guerra de Putin no está funcionando en Europa. Y además hay nuevos suministradores de gas a Europa, entre ellos Nigeria, todo lo que está pasando en el norte de África, lo que está pasando en Guyana. Tome todo esto en consideración. Pero hablemos un poco de América Latina, que Fernando arrancó expresando la preocupación. Perú. La presidenta Dina Boluarte se enfrenta a lo que en la práctica es un país ingobernable. ¿Se acuerda que ella dictó un decreto en el cual se suspendían las garantías? Bien, una gran movilización viene del interior hacia Lima, pero no son miles, no son 10 ni 20, son miles de seguidores del expresidente. Pero más que nada, seguidores de Castillo son gente marginada que viene hacia Lima. Yo no sé si usted tiene una idea de la distancia que están recorriendo, y hay frío. Y hay frío. Mujeres, hombres, vienen a protestar en Lima y se está llamando por la Central General de Trabajadores a una huelga de 2 días para la semana próxima en Lima. ¿Cuáles son las exigencias del movimiento? La renuncia de la presidenta, el cierre de la asamblea con una constituyente y elecciones para un nuevo presidente. O sea, ese es tambores de guerra. Yo le dije a usted que ese decreto no iba para nadie, porque ya la dinámica social está en otro nivel. Es otra cosa. Entonces, a nosotros nos alegra lo que está pasando en Perú en lo absoluto. Eso pasa cuando la gente no entiende la dinámica política del país y tiene una lectura equivocada del estado de ánimo de la población. Entonces es el deber de todos los políticos, allá y aquí, de tener la lectura correcta de la población para poder tener la propuesta política correcta. Fíjese, esto está pasando y el presidente de Ecuador ahora habla con claridad de los problemas que confronta con el narcotráfico, Fernando. Y Boris sigue bajando las encuestas, si es que es posible que se pueda bajar más. Sí, que se puede bajar más. Porque está llegando... Y eso, a pesar de la caída, él insiste en la reforma a la Constitución. Pero más que nada, porque podría hacerlo si tuviera una estrategia de atender los problemas económicos, de violencia. Es que no la tiene. Y entonces no hay una seriedad en la administración pública de Chile en este momento. En Argentina, la crisis sigue igual. Quizás uno de los beneficiarios del golpe en Brasil ha sido Lula da Silva. Fíjese que es tan importante que en la conferencia de Davos, que se está desarrollando ahora mismo, uno de los grandes problemas a tratar es la nueva hoja de ruta de Brasil con Lula da Silva. O sea, estar en ese nivel de desarrollo, haber recibido el apoyo del mundo en general, sin excepciones, incluyendo los Estados Unidos, Europa, China, Rusia, Japón, América Latina, ante el rechazo al golpe del 8 de enero, le ha proporcionado a Lula un escenario internacional y nacional relativamente bueno. Fíjese la palabra que utilizo, porque la radicalización afecta a un segmento importantísimo de la sociedad brasileña, pero ha inmovilizado el Parlamento ante los ojos de escrutinio del mundo en general y de los brasileños en particular, cosa que no ha tenido el presidente de Ecuador, Lasso, porque no ha tenido el apoyo de la Asamblea. Y en Colombia, todas las medidas que anuncia el presidente, cero minería, no incremento de la edad de jubilación a una población que se envejece más. Entonces, estos anuncios de él sin consulta producen
una especie de antipolítica, porque la política es el arte de gobernar, es el arte de gobernar democráticamente. ¿Cómo se gobierna democráticamente? Con consultas. Con consenso y consenso. Y consensos necesarios. Los consensos no son unanimidad. Entonces, toda esta política, únale a esto la ola de protesta de Perú a la ola de protesta en Venezuela. Sí. En Venezuela los trabajadores del Estado salieron masivamente a lo largo y ancho del territorio a protestar. ¿Por qué? Porque al disminuirse el valor del bolívar y no tener ellos dólares, es el equivalente a un salario de $15 al mes. Con una economía dolarizada, es decir, Entonces, esa pobre claro, gente cuando va a alguna tienda o lo que sea... ¿Qué es lo que se está produciendo entonces? El trueque. Mira el retroceso. Te doy naranja, tú me das mango. Entonces, esto, ola de protestas, en medio de un proceso electoral que está llamado para el 24, pero en medio de una crisis de dirección. Precisamente, mañana miércoles estaremos hablando de Venezuela. Sí. Ya Antonio está aquí en Panamá, un saludo a Antonio Ledesma, que se encuentra en nuestro país, para la presentación de su libro sobre Carlos Andrés Pérez. Y vamos a hablar un poco, sin duda alguna, de la actual situación y la pérdida de la democracia. Todo esto está pasando. Y allá desde El Salvador, el señor presidente nos manda a decir la ola de corrupción de nosotros. Habrá que ver a qué se refiere él. El joven vendedor de motocicletas. Bien, esto en el marco de un proceso electoral y el arranque de un año económicamente serio, la América Latina crecerá, solo el empleo crecerá en 0.9%. O sea, es decir, se crearán 2.3 millones. No habrá crecimiento suficiente en el empleo para atender la demanda anual, menos el acumulado. Esa es la realidad. Y una América que solo crecerá en el Producto Interno Bruto 1.7. Nosotros en Panamá somos hasta el 22 y lo que va del 23 una economía de las más dinámicas. Todo va a depender de las decisiones económicas que tome la nación panameña y que cómo manejemos este año preelectoral para indicarnos a nosotros el nivel de paz con que podemos llevar el proceso electoral. A la vuelta vamos a hablar un poco, porque ya se está moviendo el ajedrez político, todavía en conversaciones, medio alianza, candidatos que ya sabemos, reuniones que se van. Ahora le cuento, aquí con Fernando, lo que viene en estos días. Como colofón de lo que acabas de decir, José, hoy el titular del New York Times, con 50 muertos en Perú, democracia o referéndum, y un camino lleno de piedras. Que tu país aparezca en el periódico más importante del mundo con esa referencia no dice nada bueno.